La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Estás escuchando Radio Forex Hispana. Radio Forex Hispana presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de domingo de Forex para esta semana ya terminal de enero y principio del mes de febrero. Esta es la emisión de domingo de Forex para la semana del 30 de enero al 5 de febrero. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión, en Domingo de Forex, vamos a estar platicando sobre el tema de saber decir suficiente cuando ya es suficiente. Así que si le parece bien, ya sin más demoras, comenzamos. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 pasos. Bienvenidos a todos ustedes a este programa de Domingo de Forex. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Un placer estarle en esta ocasión hablando en vivo y en directo este domingo 30, cuando ya son las 7 de la tarde, hora de Nueva York, en este programa de Domingo de Forex. Disculpe usted la tardanza, ya estamos por aquí conectados. Oiga, esta semana decíamos, vamos a tocar el tema de saber decir suficiente cuando es suficiente. Me sale así como viejito, suficiente. No es otra cosa más que el estar hablando precisamente del tema de los stop loss y de los... el stop loss es un tema que involucra tanto el concepto de administración de riesgos como el tema de las estrategias de operación, las técnicas de operación. Está bien interrelacionado este concepto, así que vamos a estarlo tocando desde estos puntos de vista y le voy a tratar de presentar, si usted es nuevo, pues ahora sí que los puntos interesantes, el por qué algunas personas escuchan que o dicen que no es conveniente el stop loss, ¿no? Que mejor utilizar otras cosas, como que van desde los extremos de no usar nada, ¿no? Y yo aquí tenía un amigo que decía el stop loss está aquí, ¿no? Y se tocaba la frente mientras decía esto. Tenía otro amigo yo alguna vez cuando empecé en esto que decía que no, que los bancos, él decía que los bancos no usaban stop loss y por eso siempre ganaban. Bueno, y por ahí hay otros que he visto que recomiendan, en vez de usar stop loss, cambiar por una estrategia de hedge, ¿no? Y era una de las cosas que más les preocupaban de los cambios regulatorios del año pasado y antepasado, cuando pues se dejó ya la práctica del hedge en los mercados. En fin, se creó la necesidad o la regla del FIFO, ¿no? Famoso en las operaciones en Estados Unidos. O sea, la primera orden que metes es la primera orden que tienes que sacar con una operación contraria. Y de alguna manera, pues esto ha sido un tema de debate interesante, pero vámonos por partes, ¿no? Primero que nada, bueno, creo que claro que cuando uno está hablando de una inversión, como cualquier otro emprendimiento en la vida,
Una de las cosas importantes, una de las cosas claves, fundamentales para hacer que las cosas funcionen, es ponerle límites a todo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Necesitamos decir cuándo es que esto está siendo una buena idea y hasta qué punto tengo yo que tener una clara idea, un claro reconocimiento de hasta qué punto el estar haciendo algo ya no es una buena idea, ¿no? Ya no es una buena opción, ¿no? Si estoy arrancando un nuevo negocio, lo hago. Si estoy operando en el mercado, lo hago. Si estoy intentando algo con alguien en mi vida, lo hago. Debiera de ser así. Y entonces, pues, el mercado, como cualquier otra cosa de la vida, sin límites, puede llevarnos a batallas contra molinos de viento, ¿no? A tratar de estar, pues, salvando causas perdidas. Y no hay peor que desperdiciar la poca energía que nos queda después de una mala pasada, que seguir gastándola empeñados en una quimera, en un ya no va a pasar, ¿no? Entonces, cuando una persona es incapaz de ponerse límites, puede perderse en una batalla que se sale de su control. Había una playera que a mí me encanta sobre traders, o para traders, esta playera, que decía en inglés, pero vamos, el tema era: tú puedes estar más tiempo equivocado, tú puedes estar, o el mercado más bien, ándale, ahí va el concepto, es: el mercado puede estar más tiempo equivocado de lo que tú puedes permanecer solvente en él. Y yo agregaría: con esa circunstancia. Es decir, puede tener todas las razones del mundo, por ejemplo, la libra para irse al suelo, ¿no? Sin embargo, si tú operas scalping, me refiero en este entorno donde estamos ahorita, puede tener todas las razones del mundo la libra para irse al suelo, diciendo, bueno, pues es que están por implementar un agudo ajuste a su presupuesto, ¿no? A su gasto gubernamental. Puede estar en un punto donde suena imposible, por alta que aparezca por momentos la inflación, que hagan un aumento de tasas de interés para tratar de controlar esto, sobre todo cuando viste que su Producto Interno Bruto está ya en negativo. Puede sonar imposible el que se trate de controlar la inflación, o ilógico que se trate de controlar una inflación que no está provocada al interior del país, sino que viene por factores externos, que con un aumento de tasas de interés no se podrían controlar, como es el precio del petróleo, por poner un caso, ¿no? Y todos estos argumentos pueden estar muy correctos, pero si tú haces scalping y de repente el mercado empieza a tender en contra tuya, por mucho que fundamentalmente tengas la razón de que la libra no debería de ser más que temporal movimiento hacia el alza, si no pusiste un stop loss a tiempo, pudiste haber dejado la cuenta lo suficientemente dañada como para que este viernes que hubo ya el descalabro de las monedas europeas y el repunte del dólar, ya fuera demasiado tarde para ti. Ya fuera incapaz tu cuenta de poder aprovechar esto, porque simplemente la vaciaste en ese movimiento en contra, donde tú tenías la razón de que no debería caminar para ese lado, pero caminó para ese lado, que era en contra tuyo, estuvo subiendo de manera importante antes de esta caída del viernes, o el euro, ¿no? La misma historia. Y de todos modos, pues tú tenías la razón, pero el mercado se mantuvo caminando a pesar de estar equivocado y te dejó insolvente. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos, bueno, pues el mercado puede estar equivocado, ¿no? Puede estar haciendo algo que no es normal, no es lo esperable, pasó lo menos probable, mucho más tiempo de lo que tú puedes permanecer líquido con él en estas circunstancias, ¿no? Es decir, con lo que tú puedes mantenerte con dinero en tu cuenta, tirándole billetes al mercado hasta que deje de estar así, ¿no? Entonces, para esto sirven los stop loss, sirven para parar precisamente el riesgo, para detener precisamente el problema, antes de que se vuelva algo grave, ¿no? Antes de que sea algo, digamos, crítico en tu operativa.
Entonces, para hacer que las pérdidas sean malos momentos y no experiencias inolvidables, ¿no? No experiencias de las cuales ya no te puedes recuperar. Esa es la idea de los stop loss. Entonces, bueno, una buena parte de los operadores novicios abandonan o se ven obligados a abandonar esta actividad simplemente por no tener la capacidad de controlar cuánto es lo que están dispuestos a tolerar en un mercado que se les vuelva contrario, o no son capaces de reconocer ese punto donde ya esto es demasiado grave a tiempo, ¿no? Y a tiempo significa que la pérdida no sea tan grande como para que te saque de contexto el mercado, como para que te saque de la jugada del mercado. ¿Sí me explico? Entonces el stop loss es una herramienta que te evita llegar a esos extremos donde un movimiento pudiera ser abrupto o deslizante, pero contrario a lo que tú estabas esperando, ¿no? Si yo estoy vendiendo y el mercado empieza a subir de valor en el instrumento que yo estoy vendiendo, o al contrario, yo estoy comprando y el mercado empieza a perder valor en lo que estoy yo comprando, debes de tener un punto donde tú dices, ¿sabes qué? Suficiente. O sea, me encanta estar con la idea de que esto va a subir, pero la realidad del mercado me está indicando que esta no es la dirección, ¿no? Una cosa es darle una tolerancia al mercado para que se mueva, para que oscile mientras se mueve en tu dirección, y otra cosa es dejar que haga lo que quiere el mercado con tu dinero. Y entonces ahí es donde entra el punto que evita eso, que el mercado haga lo que quiera con tu dinero, es el stop loss. Ahora, es una herramienta, pero que es una herramienta que se tiene que saber utilizar. Y que si no se sabe utilizar, entonces sí nos mete en muchos problemas, y entonces sí es cuando el stop loss que no se sabe utilizar se convierte en algo que daña tu cuenta más de lo que la beneficia. Y de eso vamos a estar platicando, pero en el siguiente, al regreso del siguiente bloque, ¿no? Entonces, vamos con un pequeño corte, regresamos enseguida. Estamos hablando en Domingo de Forex sobre saber decir cuándo suficiente ya es suficiente, y regresamos enseguida con más. Aquí no te vayas. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que deberías saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis, al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Continuamos en Domingo de Forex. Estamos hablando del tema de saber decir cuándo suficiente, pues ya es suficiente. Estamos hablando del stop loss, de la herramienta del stop loss en la operativa y cómo se relaciona con esta actividad. Y bueno, pues ya decíamos en el bloque pasado, ¿no? Es peligroso el no saber reconocer a tiempo cuándo es que ya no debes estar corriendo más el riesgo. Cuando hay un equilibrio, hay un punto donde es inteligente dejar que el mercado te camine en contra y mantenerte en él, porque sabes que es algo temporal, porque todo aparenta que la situación se va a regresar, porque sabemos que ningún mercado se mueve de manera lineal, ¿no? Desde que entré hasta que salgo, el mercado nunca dejó de subir si compré, o nunca dejó de caer si vendí. Pues es una quimera, ¿no? Uno debe estar preparado para los pullbacks, para los regresos, y debe afrontarlos, y debe estar mentalizado a que los vamos a vivir, y que son parte del movimiento del mercado, y que inclusive es peligroso cuando un mercado no hace pullbacks, porque pudiera entrar en una etapa de agotamiento antes de lo necesario, ¿no? Entonces, entendemos que hay que dejarle algún espacio de maniobra al mercado para que
en este mundo donde entran las opiniones de todo mundo, visto desde distintos timeframes, visto desde distintas perspectivas, haya tiempo suficiente para que todo mundo realice sus movimientos sin que te afecte a lo que tú estabas viendo como tu estrategia. Y por el otro lado, hay que tener un criterio suficientemente claro como para decir, hasta aquí me voy a arriesgar y más allá de esto no estoy dispuesto a tolerar. Es como si vivieras en una guerra, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de no querer utilizar un stop loss y decir, si se me muere el primer soldado, corramos todos, ¿no? Tan pocas probabilidades tiene de ganar la guerra ese general, ¿no? Donde tiene un ejército que lo va a manejar a la voz de, al primero que caiga, huyamos despavoridos todos porque aquí nos van a matar a todos, ¿no? O sea, tienes que entender que esto es un toma daca, ¿no? Que de repente el que te tumben a un soldado, pues no significa que hayas perdido la guerra, pero también tener suficiente habilidad como para decir, ¿sabes qué? Aquí hay que cantar ya la retirada, porque como esta misma batalla nos siga matando soldados, nos quedamos sin con qué seguir peleando la guerra, ¿no? O sea, hay que a veces conceder batallas a fin de poder ganar la guerra, ¿no? Entonces, ese equilibrio es el que hay que encontrar con el stop loss. Y para eso hay que entender todo lo que significa este stop loss, ¿no? Mucha gente que no entiende lo que es un stop loss como tal, o sea, saben el concepto, ¿no? Stop loss es un punto, una operación que programas y y cuando el precio llega a ese nivel automáticamente te sales del mercado. Cuando no se entiende y no se sabe utilizar, pues es por ejemplo el caso de un general que diga, pues yo no tengo ese criterio porque pues a veces te matan 50 de un jalón y eran los únicos que te iban a matar y ya después sigues con la guerra muy bien, y si me hubiera retirado hubiera desaprovechado la oportunidad de una victoria, ¿no? O traducido al mercado, pues porque a veces el mercado se te regresa una cantidad de X, pero si te sostienes, sales ganando al final de cuentas, ¿no? Es el criterio por el que algunos dicen, no, pues el stop loss no hay que utilizarlo. Este criterio, por cierto, abunda más cuando hay mercados que están consolidando, que están en una etapa de corrección, dirían los idiotistas, una etapa donde el mercado ves que se queda en un rango, ¿no? Que puede ser amplio, por ejemplo, para los que operan en diario, bueno, cuando las consolidaciones son de varios meses, inclusive a veces hasta de varios años ha llegado a haber consolidaciones en el mercado, muy amplias si tú quieres, pero vamos, que suceden así. Entonces llega el punto donde los operadores de repente pueden desarrollar esa costumbre, ¿no? Normalmente esto sucede paradójicamente o cruelmente, además, sucede cuando, por ejemplo, llegas al punto de un cambio de tendencia principal, ¿no? Cuando de repente se va a acabar un pullback muy largo, ¿no? El mercado entra en una etapa medio inestable, por así decirlo, antes de volver a agarrar tendencia normal. ¿Por qué? Porque está precisamente esa falta de concilio entre los que creen que el mercado ya debería de darse la vuelta, ¿no? Los que ya entienden que el mercado ya debería darse la vuelta, pero a la vez, por alguna razón X, se ha mantenido en esa sobreexcitación el precio y se ha prolongado un poco más, o el retroceso esperado, o la tendencia que se está viviendo como la permanente, ¿no? Cuando hay tendencias que se sobreextienden, normalmente generan más a su término estas épocas de mercados inestables, de consolidación, donde pues parece ser la mejor idea en el mercado, y sobre todo para la gente que acaba de entrar en esto y aprende en ese mercado, o ese es su primer contacto con un mercado a la hora de estarlo especulando, acaban convencidísimos de que la respuesta a este enigma de cuándo va a darse la vuelta el precio es simplemente tú aguántate, ¿no? Mete una posición y aguanta, aprieta los ojos y hasta que no veas que hay una buena ganancia no te sales, ¿no? Entonces, y les da resultado. Lo cruel de esto es que porque hay ese periodo de consolidación en lo que se hacen techos o se hacen pisos, antes de dar la vuelta y tener un movimiento más
nítido, más claro, el mercado genera ese nicho, y este concepto podría llevarte a un error costosísimo, ¿no? Porque es un poco, por ejemplo, lo que pasó por ahí del 2007, cuando el mercado venía, pues de alguna manera siendo muy fácil de operar, antes de este 2007, y estaba siendo muy digamos, confiable en la tendencia, por ejemplo. Y de repente entró en una fase donde empezó a ser consolidado, y si antes la idea era compro, y si se me regresa algo no importa, que finalmente al cabo de un rato sigue subiendo, después se volvió a convertir en un momento, en un mercado donde si tú te aguantas lo suficiente, el mercado regresa y te saca del problema solo, ¿no? Y a lo mejor ya no sales con ganancia, pero ya tampoco perdiste en esa ocasión. Y cuando la gente se confió a esa situación, de repente el mercado entró en una caída como no se había visto de rápida en mucho tiempo, y entonces las cuentas tronaron literalmente. No aguantaron los niveles de apalancamiento a los que estaban expuestos con el recorrido del mercado, y finalmente quedaron en ceros antes de poder, de que estas personas se decidieran a tomar la salida, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, haciendo backtest en lo que fue para los scalpers, ¿no? Lo que fue el rato de los que operaban en mercados de la sesión europea en Forex durante lo que fue los finales del 2007, principios del 2008, también era cosa de que, bueno, de repente el mercado se estancaba, ¿no? Y te dejaba ahí con un ranguito, y si lo aguantabas lo suficiente podrías llegar a salir. Si no usabas stop loss, era mucho más fácil que al final del día acabaras con algo de ganancia. Y de repente hubo 2 o 3 días cada uno de estos meses donde, si hubieras tomado esa decisión de no poner el stop loss, te puedes quedar sin cuenta muy rápido. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una de las razones, el que la gente de repente no entiende lo que está haciendo y no entiende cómo integrar la herramienta del stop loss a lo que está haciendo. No entiende el concepto detrás de todo esto. Le hace tomar la decisión equivocada de pensar que el stop loss no es una necesidad, ¿no? O que es una herramienta hecha más bien. He visto mucho este argumento en los blogs y en los foros de algunos sitios. El stop loss es una herramienta hecha por brokers para ganarse el dinero de los que operan, ¿no? Y eso no es cierto, es todo lo contrario. O sea, yo creo que el broker el broker más feliz es el que tiene la mayoría de los clientes sin stop loss, ¿no? O que no saben utilizar el stop loss, porque es el que finalmente, a lo mejor tarda un ratito en llevarse el dinero, pero se acaba llevando todo de puño cuando le toca la suya, ¿no? Y entonces, que es un negocio más bien de sobrevivencia, más bien de permanencia, ¿no? El chiste es en las batallas no cascarse lo suficiente como para quedar fuera de combate y siempre tener con qué pelear la siguiente batalla. El que no usa stop loss a lo mejor sobrevive a muchas pequeñas batallas, pero en una sola se pierde todo, ¿no? Entonces ahí está el problema de por qué algunos piensan que el stop loss, ¿no? Por el otro lado, a través de ver los beneficios de lo que es el uso del stop loss, podemos también determinar cómo es que se puede estar utilizando el stop loss, o desenmascarar aquellos mitos que dicen que fulanos de tal como los bancos o los grandes fondos no utilizan el stop loss, y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Que son conceptos totalmente falsos, falaces. Vamos a ver estos beneficios de regreso en el siguiente bloque. Vamos a estar hablando de los beneficios de utilizar el stop loss. Te voy a puntualizar por lo menos 4 muy claros beneficios de estar utilizando el stop loss, y después de ahí vamos a ir al siguiente tema, que es precisamente algunas técnicas o algunas cuestiones muy puntuales para determinar qué es lo conveniente, algunos criterios para poder determinar cómo utilizar el stop loss, ¿no? Entonces, pues estamos en Domingo de Forex hablando de saber decir suficiente cuando ya es suficiente. Y regresamos enseguida con más aquí en este programa. Soy Sergio Rocha, no te vayas, regreso en apenas un instante más. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados.
Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Continuamos en Domingo de Forex, estamos hablando sobre el tema de saber decir suficiente cuando es suficiente. Y bueno, pues decíamos, ahora vamos a hablar de los beneficios del stop loss, ¿no? Decíamos que muchas personas, el problema es que no saben utilizar el stop loss y no entienden que esto puede ser una herramienta que les ayude, ¿no? Sobre todo si cada vez que tú programas un stop loss de manera inadecuada en el mercado, que es cada vez que lo pones, porque no lo sabes utilizar, no sabes los criterios a utilizar para poner tu stop loss, pues el mercado acaba sacándote y después ves que finalmente termina caminando hacia donde tú pensabas que estaba el éxito, ¿no? Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales la gente, cuando no sabe utilizar el stop loss, lo encuentra como un problema. Pero mira, las ventajas del stop loss son muchísimas. Una de las grandes ventajas, inclusive para los que hacemos análisis técnico, que somos los que más fácil podemos utilizar el stop loss, y una de las cosas que yo creo que nos separan de, por ejemplo, el argumento de que los mercados altamente apalancados son más peligrosos que los mercados que no son tan apalancados como el accionario, es precisamente el saber colocar el stop loss. Un mercado como el de Forex es un mercado tan noble o tan seguro de operar o tan confiable para operar como puede ser el mercado accionario, e inclusive un poco más, sobre todo si lo miras desde el punto de vista en que, a diferencia de en el mercado accionario, donde tú puedes tener una situación tan poco líquida por momentos, donde haya caídas en tus acciones de tamaños prácticamente inconcebibles. Por ejemplo, hay que recordar el jueves del dedo gordo, ¿no? En lo más álgido de la crisis, cuando se perdió un 4% en el Dow Jones en conjunto, pero algunas acciones, como por ejemplo las de Procter & Gamble, virtualmente llegaron a valer 0 en segundos, de estar en los 60 y tantos dólares, si no mal recuerdo, llegaron a valer 0 en segundos, y en unos cuantos segundos se recuperaron el mismo día, ¿no? Fue un error de ese tan llamado dedo gordo, pero que oprimió a la hora de introducir una orden de venta billones en vez de millones, y entonces se generó el pánico por un momento en el mercado, ¿no? Y que de ahí se hicieron una serie de regulaciones donde todavía yo creo que le agregaron más problemas de liquidez al mercado, ¿no? Como por ejemplo paralizar el mercado ante un movimiento de X porcentaje, etcétera, etcétera. Paralizar significa no te puedes salir ni puedes entrar, ¿sí me explico? El mercado simplemente lo congelamos en ese instante. Cuando hay algo muy muy grave, no tienes forma de deshacerte de esa posición. Entonces, habrá que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo dirá si fue una buena decisión o no. A la luz del último acontecimiento, como normalmente los seres humanos actuamos, suena una idea coherente, ¿no? Si el problema fue que, por ejemplo, muchos máquinas que operan en el mercado de manera automática, ¿no? Generaron la continuación de esta caída y fue la que lo prolongó por tanto rato y esparció este problema en tantos mercados, porque prácticamente todos los índices cayeron ese día, más o menos cantidades similares. Finalmente, pues sí suena como una buena idea el congelar el mercado cuando hay un movimiento de en tanto tiempo se cae tanto X instrumento. Sin embargo, creo yo que puede generar problemas adicionales, pero bueno, en fin.
Ese es el peligro de mercados como es ¿no? El accionario, donde es un mercado que virtualmente hay muy poco dinero rondando ahí. Digo, son enormidades de dinero, yo estoy de acuerdo contigo, pero que en comparación como, por ejemplo, lo que pasa con el mercado de divisas, es un mercado mucho menos líquido, con mucho menos participantes, con mucho menos involucrados que en este de divisas, y aquí nos permite precisamente apalancar tanto, precisamente por la cantidad de liquidez que hay en este mercado, porque siempre va a haber alguien dispuesto a tomar la contraparte por una u otra razón, y entonces se evitan este tipo de huecos tan bruscos, ¿no? O sea, no ha habido en toda la historia de los mercados de divisas, aún en sus movimientos tan agudos, que en unas cuantas horas haya una pérdida de tan amplio porcentaje, o de que de alguna manera virtualmente llegue a valer cero con respecto a otra, y aunque sea después que se recupere, ¿sí me explico? La ventaja es que en divisas esto no pasa, pero para poder aprovechar esta ventaja tenemos que pagar el precio de, por ejemplo, el apalancamiento, tenemos que pagar el proceso del apalancamiento, y entonces ahí es donde tú dices, si yo no uso un stop loss, por ejemplo, puedo yo determinar el tamaño de mi pérdida colocando activos. Por ejemplo, si yo digo del 100% del dinero que tengo, voy a colocar el 5% en X acción, por decir algo, yo sé que esa acción como tal, la peor pérdida, si no me apalanco, la peor pérdida que me puede generar es el 5%. ¿Por qué? Porque mi dinero, el 5%, está invertido en esa acción. Cuando tú tienes un instrumento apalancado, los movimientos, si no les pones un límite, ¿no? Si no le pones alguna orden que saque tu pérdida a tiempo, que saque tu operación del mercado, que te saque del problema a tiempo, tu dinero que tienes invertido puede llegar a tener una pérdida mucho más inclusive grande de lo que es el capital original, ¿no? Entonces, ahí es donde, cuando ya el apalancamiento te genera un problema, que tú ya no puedes estar utilizando la opción de estar participando, a menos que le pongas un límite. Entonces, el stop loss es lo que hace que el mercado de divisas pueda darte el beneficio de ser tan líquido que te puede salir en el precio que tú quieres, prácticamente, ¿no? Salvo en muy, muy específicos momentos, y aún así la diferencia en porcentajes es mínima. En cuanto a lo que pensabas arriesgar y lo que acabas arriesgando, si te da un slip hacia el broker o algo así, en un support fundamental o algo así, es mínima, a comparación de lo que te puede pasar con mercados tan poco líquidos, ¿no? Pero el chiste es que tú tengas la capacidad, por ejemplo, utilizar un stop loss en acciones, viendo lo que pasó el jueves del dedo gordo, sí pudiera ser una mala idea, ¿no? Ahí sí pudieras tú decir, ¿sabes qué? Es que si me apalanco en algo que es tan poco líquido como las acciones, sí puedo estar cometiendo una estupidez. ¿Sí me explico? Porque puede llegar un momento donde un chistecito como le vacíe la cuenta a algún operador. Digamos, alguien que se apalancó al 2-1, ¿no? Y cuando Procter & Gamble cayó de $63 a, digamos, $31.50, ¿no? Y tenía, digamos, todo su capital, si fuera esa combinación tan aberrante, todo su capital invertido en esa acción apalancado al doble, pues sí, virtualmente podría haber perdido el dinero, ¿no? Inclusive pudiera haber perdido también más dinero, porque el hecho de que tiene un mercado tan poco líquido hizo que cayera mucho más, y entonces el broker bien podría haberle dado cualquier precio entre el 31.50 que él se le hubiera acabado el margen y el cero que virtualmente llegó a alcanzar. Pero en divisas no, en divisas sí hay un mercado muy líquido donde esto nunca se ha visto que suceda, y normalmente no sucede. O sea, digo, tendría que haber una bomba atómica, algo así en algún país, y aún así quién sabe si llegara a ser una divisa en un instante así. ¿No? Tendría que ser la destrucción prácticamente de todo el país y que tú invertiste ahí, ¿no? Por ejemplo, compraste francos suizos y le cayó una bomba atómica a Suiza, ¿no? Y ahí sí, pues una buena bomba atómica igual sí se lo borra del mapa. Estoy ya así como que medio divagando, pero bueno, a lo mejor ahí sí pudiera llegar a cero eventualmente la moneda, ¿no? Pero es tan grande, tan pesado el mercado, que quién sabe si inclusive lo haga así de instantáneo, y quién sabe si realmente te deje sin
oportunidad para salir, ¿no? Está tan, digamos, integrado el tejido del mercado de divisas, que a lo mejor hasta con la misma desaparición del país que emite esa moneda, no llega a cero el valor de esa moneda. Eso es a lo que me quiero referir. Entonces, ese beneficio de poder estar en este tipo de mercados, a diferencia de mercados menos líquidos, pues obviamente tiene que ser aprovechado a través de utilizar un stop loss. Simplemente programa una orden donde, si el mercado llega a caer a esos niveles, la pérdida deja de ser sustentable para la sobrevivencia de tu cuenta. ¿Sí me explico? O sea, como un nivel, por lo menos, en el mínimo de los casos, pon un stop loss, que es lo que vamos a hablar al final del programa, el stop loss catastrófico. Un stop loss catastrófico donde, si llegara a ocurrirte la de malas esa pérdida, de todos modos tengas algo de capital para volver a reconstruir tu balance original, ¿no? Y no te quedes simplemente fuera de la jugada. Entonces, el primer beneficio enorme que tiene el stop loss es que te asegura que tu pérdida esté por anticipado calculada. ¿Sí me explico? O sea, si yo sé cuánto me va a costar un movimiento hasta donde yo voy a poner el stop loss, yo puedo determinar si mi apuesta es demasiado grande, si mi operación es demasiado grande para lo que puedo tolerar de riesgo. Yo puedo determinar si la operación a lo mejor es demasiado cara y le tengo que dar demasiados puntos, entonces me vuelve una operación que no es viable, ¿no? Puedo yo determinar, cada vez que invierto en cada oportunidad del mercado, determinar si vale la pena o no vale la pena el negocio que el mercado me está presentando a través del gráfico. Porque, insisto, las señales de la gráfica no son llamados a misa donde haya que ir porque hay que ir. Tú puedes decidir, este es un buen negocio, este no es un buen negocio, dejo pasar esta oportunidad, aprovecho esta otra, y eso es administrar la cuenta, ¿no? A mis alumnos en las clínicas de 7 pasos les hago mucho la mención de que el estar buscando una operación en el mercado es algo muy similar a, por ejemplo, un prestamista, ¿no? Una casa de empeño, lo que sea, que está con dinero en la mano diciendo a quién se lo doy, pero obviamente elige a quién le da ese dinero si tiene probabilidades de regresarle el dinero con ganancias. Si no, ni siquiera le suelta el dinero. Alguien que se ponga a dar billetes en la puerta de su negocio, ¿no? De su casa de empeño, suponiendo este caso o este ejemplito, a cualquier transeúnte que pasa, ¿no? Porque pues, mi trabajo es colocar dinero y estoy colocándolo, mira qué bien lo coloco, ya me lo acabé. Pues la cosa es que hay que ver cuántos de esos billetes regresan a ti, ¿no? Entonces, uno debe ser como el que selecciona sujetos de crédito. ¿Qué hacen las compañías de crédito cuando tú pides un crédito? Y no son de Estados Unidos, ¿no? Chiste por lo de la subprime. Pues simplemente eligen, ven tu historial, ven el contexto en el que les estás pidiendo el dinero, para qué le estás pidiendo el dinero, ven las probabilidades que hay de que te devuelvan el dinero, ¿no? Ve qué probabilidades tienen ellos de que les devuelvan el dinero, y entonces deciden a quién sí le dan el dinero y a quién no le dan el dinero, ¿no? Y vimos lo que pasa con las empresas que no tienen esa capacidad o que no tienen fino ese arte de determinar a quién sí le dan dinero y a quién no, ¿no? ¿Quién es una oportunidad de negocio y quién no? Pues quiebran, ¿no? Ahí están los casos de las famosas hipotecas subprime, ¿no? Donde ya se olvidaron de ver, ahí sí literalmente se pudieron hacer lo que, como te decía yo en este ejemplo, ¿no? Se pararon prácticamente a empezar a volantear billetes. Así simple y sencillamente. Entonces, bueno, pues el poder determinar cuánto es lo que podrías llegar a perder por anticipado en una operación es el requisito indispensable para poderte mantener vivo, y es uno de los grandes beneficios de utilizar el stop loss. 2, cuando el mercado se vuelve en tu contra, más allá del punto que tenías calculado, inclusive podría estar empezando una nueva oportunidad, podría estar empezando una nueva tendencia, que si tuvieras un stop loss que te hubieras sacado del mercado, estarías fresco, limpio, dispuesto a examinar esa oportunidad y a lo mejor aprovecharla. Si tú no tienes un stop loss, estás embebido en la operación y puedes quedarte y desaprovechar toda esa tendencia enorme que vino ahora, que empezó justamente en esa operación donde el mercado originalmente se volvió en tu contra, y dejaste pasar una gran oportunidad de éxito. ¿Sí me explico? Dejaste pasar una gran oportunidad de tomar dinero, pero del movimiento contrario, ¿no? Si yo compré, se me regresa el mercado X nivel,
y resulta ser que ese regresarse del mercado significa una nueva tendencia, pues estar vendiendo sería lo adecuado, ¿no? ¿Para qué empeñarse con mantener la compra y seguirle regalando el dinero a los que sí están bien en la dirección nueva del mercado, ¿no? El estar listo para darse cuenta cuando las cosas han cambiado te permite aprovechar esos cambios. Pero si tú estás empeñado porque no tienes un stop loss, porque no quieres aceptar que estás en un error o porque no sabes aceptar que estás en un error, te vas a perder tanto del dinero que vas a regalarle a los que están en la tendencia adecuada, como de la oportunidad de haber tomado dinero de los que estaban caminando en contra, ¿no? En tercer lugar, te protege en contra de sucesos inesperados. Imagínate tú que estás operando, eres muy eficiente como operador, sabes operar muy bien. Y me recuerdo un caso donde estábamos en el World Trade Center y de repente hubo una alarma de incendio y hubo que salir del World Trade Center. Si tú no tienes un stop loss puesto en el momento de la emergencia, porque obviamente cuando está en peligro tu vida, la operación te viene valiendo gorro, ¿no? O sea, tú dices, ¿sabes qué? Aquí primero el pellejo, porque obviamente sin operador ya no hay operaciones, ¿no? Eso es matemático. Si es difícil que haya operaciones sin cuenta, sin operador muchísimo más complicado. Pero te sigo platicando del regreso del siguiente corte comercial. Estamos hablando en Domingo de Forex sobre los beneficios de utilizar el stop loss. Regresamos enseguida en más aquí en esto que es Domingo de Forex. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Estamos de regreso en esto de Domingo de Forex. Estamos hablando sobre poder determinar cuándo suficiente es suficiente, y estábamos hablando de los beneficios de esta práctica del stop loss. Decíamos que bueno, pues te protege en contra de sucesos inesperados, ¿no? Decía yo el caso de, estás en un edificio de múltiples pisos, lo que sea, hay una emergencia, ¿no? Una alarma de incendio, un terremoto, lo que tú quieras. Y que obviamente te va a impedir de inmediato el estar viendo qué pasa con el mercado, ¿no? Entonces, si tú tienes el stop loss en la cabeza y no en el gráfico, o bueno, no en la plataforma de operación como debe estar, te puedes quedar sin cuenta en una de esas, ¿no? Sobre todo mientras más apalancado, más probable que esto suceda, ¿no? No sé, te surge una situación que te abstrae de tus actividades cotidianas por un tiempo indeterminado. Hay, no sé, imagínate los operadores de Egipto, ¿no? Los que no pusieron el stop loss y el gobierno prohibió internet y empezó a hacer ahí todo un desmane. Pues a lo mejor ellos si traen operaciones, aunque fueran del orden diario, más de un operador que no utiliza stop loss, aunque sean operaciones calculadas para rangos de movimiento muy pesados, pudieran quedarse 50 en una de estas, ¿no? Pudieran quedarse 50 en una de estas. Y nunca sabes cuándo va a pasar, o sea, no sabes cuándo va a haber, no sé, aquí en México tuvimos, ¿no? Cuando fue lo del ZLN, que digo, quedó en algo muy chiquito y no pasó nada, pero tuvimos la oportunidad de que nos acostamos primermundistas, el año donde el ZLN amaneció y amanecimos con una realidad bien tercermundista, que si hubiera sido algo más fuerte y hubiera prosperado más, igual nos saca de contexto de poder estar haciendo nuestras actividades diarias durante un tiempo fuerte, ¿no? Que la infraestructura del país donde operas de repente colapse en la parte donde tú estás, ¿no? Llámese el terremoto de Chile, o sea, aunque no estés operando en ese instante, ¿no? Que no sabes para cuándo van a regresar y que no sabes cómo conectarte. Imagínate
que cuando deberías estar preocupado por tu familia, por ver cómo le haces para subsistir en esos días, tus reservas de alimentos, de agua, de lo que sea, para pasar la emergencia esa que ha ocurrido, estés aparte de todo preocupado porque sabes que se te está vaciando la cuenta que tienes con el broker, ¿no? Que todo el dinero y todo el esfuerzo que habías venido construyendo se te está cayendo. Así de peligroso es no utilizar. Entonces, tener un stop loss te protege de todas estas situaciones, ¿no? Y sobre todo te protege de estar tomando decisiones en momentos donde la presión será demasiada. Cuando tú no tienes programado un stop loss a un nivel donde no se vuelva peligrosa, no se vuelva irrecuperable la pérdida, cuando tú no haces esto, si el mercado llega a entrar en ese nivel de precios que tú no querías ver y que ya es peligroso para tu cuenta, la presión psicológica que vas a tener para tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Me estás matando operación, bye bye, ¿no? y cortarla, es mucho mayor que si la tienes ya programada y calculada cuando ni siquiera estabas en riesgo a la hora de entrar al mercado, ¿no? Cuando apenas acababas de abrir la operación y todo podía pasar y la mentalidad era más positiva que negativa, ¿no? Ahí es muy fácil calcular con frialdad cuánto es lo que puedo aguantar perder y hasta dónde ya no estoy dispuesto a entrarle, ¿no? Pero si no lo calculas en ese tiempo, pudieras verte en la necesidad de decidir cortar la operación en el momento en donde te es muy doloroso cortar la operación, y obviamente esto afecta tu criterio, esto nubla tu razonamiento. ¿Sí me explico? Entonces, evidentemente el stop loss, la ventaja que tiene es que te permite tomar la decisión adecuada, pero aparte de todo, en el momento más fácil de tomarla, que es cuando todavía el peligro es una hipótesis y no una realidad. ¿Sí me explico? Cuando la pérdida todavía es una posibilidad, pero no una realidad, no es un siniestro cumplido, ¿no? Entonces, el riesgo simplemente era riesgo y no siniestro. Con toda la frialdad del mundo se puede tomar esa decisión en ese momento, y no cuando ya el siniestro ya lo tienes encima. Entonces, esas son las ventajas principales de estar utilizando un stop loss, ¿no? Obviamente, bien utilizada la técnica del stop loss, reduce las pérdidas, promueve las ganancias, y acuérdate que en este negocio la forma más rápida de ganar dinero es no perdiéndolo, ¿no? O perdiéndolo lo menos posible cada vez que pierdes. Entonces, esas son las ventajas de estar utilizando un stop loss adecuado. Ahora, ¿cómo saber cómo utilizar un stop loss adecuado, ¿no? Estamos hablando de entender en qué parte del universo de la operativa entra el stop loss y cómo se vincula con la técnica de operación que tienes, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, un seguimiento de tendencias, bueno, probablemente tengas que tener un criterio un poco más amplio para el stop loss, ¿no? Saber soltar un poco más la mano a la hora de decir voy a tomar una pérdida, no aferrarse a un número pequeño, por ejemplo. Puede ser un poco más generoso con esto, siempre y cuando haya el potencial de una buena tendencia, ¿no? Y lo que quieres es simplemente cabalgar esa tendencia. Bueno, si tienes demasiado corto el margen de maniobra para el precio, probablemente salgas antes de tiempo y desperdicies una oportunidad que no se vuelve a repetir en mucho rato. Ese es el peligro para el utilizar un stop loss demasiado apretado para alguien que su idea es correr tendencias, del time frame que sean, adaptado al time frame que sea. Si tú estás operando, por ejemplo, una técnica de patrones técnicos, ¿no? Estás operando ondas de Elliott o análisis técnico tradicional con figuras, bueno, pues el stop loss debe estar en el punto donde ya la figura que tú veías ya no es congruente con lo que está haciendo el mercado, ¿no? O sea, cuando llegan los puntos de desacreditación de la figura que estabas operando, el rompimiento de un triángulo, cuando pasa el nivel donde se desestima el triángulo, bueno, pues entonces no tiene más sentido darle más oportunidades al precio, porque lo que originalmente te metió al mercado ya no existe, ya no estás viendo esa condición, ¿no? O si estás operando, por ejemplo, el término de una onda 2, ¿no? Y quieres comerte la onda 3, bueno, pues en el origen de la onda 1 ya no tiene caso que tú sigas en ese mercado, porque lo que viste
ya no es congruente con lo que está pasando en el mercado. O sea, si se regresa más allá del origen de la onda 1, pensando en los heliotistas, pues será otra cosa lo que está haciendo el mercado menos el patrón que tú estabas calculando. Entonces, no tiene caso que sigas arriesgándote en un mercado donde lo que te impulsó a tomar la decisión de comprar deja de existir. ¿Sí me explico? Lo que te hizo ver la posibilidad de tu operación deja de existir. Pero si te fijas, estamos hablando de casos, de ejemplos, donde tenemos el criterio adaptado a lo que estábamos operando, ¿no? O sea, de nada me sirve tener un stop loss demasiado amplio si a 50 pips, por decir algo, estaba mi stop loss, estaba el término de el origen de mi onda 1, ¿no? Y se va más allá abajo de eso, bueno, pues entonces lo que tú estabas viendo como el movimiento, como lo habías calculado, ya no existe, la tendencia esa ya no existe, a lo mejor todavía es parte de una corrección más compleja en el mercado, en el contrasentido, y sostenerte en esa operación te puede matar antes de que salgas de ese nuevo lapso que se prolongó la contracción, ¿no? O el pullback, por decir algo. Entonces, bueno, tienes que entender que ahí no vas, ¿no? Si tú, por ejemplo, le apuestas a darle pellizquitos al mercado, ¿no? Tu estrategia es de darle pellizquitos al mercado, pues puede ser fatal una técnica de stop loss donde sea demasiado holgada, donde una sola pérdida te pueda comer todo un mes, ¿no? de esfuerzos. Bueno, si tu trabajo es darle pellizquitos al mercado, que también las pérdidas se vuelvan pellizquitos en contra tuya, ¿no? Y tienes que calcular entonces, en base a eso, o tienes que tomar en cuenta ese criterio a la hora de estar utilizando la colocación de stop loss, ¿no? Y si hay una operación donde el mercado ya diría que no deberías de estar ahí, está demasiado alejado de la oportunidad, de dejarla pasar. ¿Sí me explico? Entonces, el problema no era que el stop loss era muy apretado. O sea, hay alguien que decía, es que yo cada vez que entro al mercado le pongo el stop loss a 10 puntos. Ándale, pues. O sea, 10 pips para gastar. De donde el spread ya se comió 2 para empezar, ¿no? Y si te dio un slippage, a lo mejor ya se comió más. Y resulta ser que solo le das 10 puntos y quieres agarrar tendencias, ¿no? Es que son oportunidades que pasan solo 1 o 2 veces por mes. Y resulta ser que porque te sacó antes de tiempo, con esos 10 puntitos, ya no tomaste la oportunidad y tienes que esperarte otro mes a ver si te da otra oportunidad del mercado. No me suena muy buena idea, ¿no? Y el problema no fue la técnica. Es que yo vi que alguien usaba un stop loss a 10 puntos y le iba de maravilla. Bueno, es que hay que ver qué técnica aplicaba él para poder decir que le iba bien con ese tipo de rigor para el stop loss, ¿no? Entonces, son esos los puntos que hacen la diferencia entre tener un stop loss que te ayuda a tener un stop loss que te beneficie, ¿no? Si lo que estás haciendo con el stop loss no está de acuerdo con lo que estás buscando en el mercado, inevitablemente se volverá en tu contra. Y entonces el problema no es el stop loss, el problema es que no lo sabes aplicar bien. ¿Sí me explico? Y entonces de ahí surgen los criterios para poder estar hablando de cómo utilizar el stop loss, ¿no? Un criterio, como habíamos mencionado, puede ser cuando el mercado se mueva más allá de lo que estadísticamente avanza en un día normal el precio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo operaciones que no duran más de 2 o 3 días y sé que el mercado normalmente en favor de la tendencia se mueve entre 60 y 100 puntos y en contra de la tendencia normalmente los retrocesos no llegan a ser más allá de 40 a 60 puntos. Bueno, tener un stop loss más grande de 40 a 60 puntos pudiera ser, ¿cómo se llama? Indicativo de que ya el movimiento que estabas proyectando estadísticamente no va a funcionar. Entonces, ese puede ser una forma de aplicar un criterio para stop loss, ¿no? Y ahí utilizamos el average true range y todo este tipo de cosas que te llevan a conocer este tipo de estadísticas en el precio. Por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando el mercado, como habíamos dicho, rompa con los criterios para mantener la tendencia que estás operando. Yo estoy operando tendencias y a lo mejor el que me haga un mínimo más bajo no me implica nada, pero el que me rompa el origen de un swing sí, ¿no? Entonces ahí ya deja de ser congruente con la tendencia que tenía. Bueno, entonces ese es un criterio
para los que están montando tendencias. Cuando el mercado rompa con los niveles congruentes de los patrones, ¿no? El nivel donde está el último fractal de un banderín, del cuerpo de un banderín, el mínimo del pullback cuando estás en un rompimiento con pullback de un rectángulo, el nivel que sobrepase el último hombro de un hombro cabeza hombros, ¿no? Por poner algo. Bueno, cuando esos niveles se alcanzan, pues ya no tiene caso que estés en el mercado, ¿no? Cuando tengo yo en un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y entonces estoy comprando el siguiente movimiento impulsivo posterior a un triángulo, bueno, pues cuando de ese rebasa ya no tengo que estar en el mercado, ¿no? Entonces son puntos donde el patrón que estás operando, ya sean figuras técnicas clásicas o ondas de Elliott, ya no aplican, ¿no? Entonces, si ya la figura ya deja de tener la calidad que requiere para hacer un buen negocio, ya no tienes por qué arriesgar más dinero ahí, ¿no? El problema es el tratar de jugar al adivino. Uno de los grandes problemas con el stop loss es, y de la gente que no tiene continuidad en la aplicación de los stop loss, porque hay el clásico que programa, siempre entra religiosamente cada vez que entra al mercado con un stop loss muy riguroso, pero cuando el precio se acerca al stop loss, él mismo desaparece el stop loss, cancela la orden del broker. Bueno, eso es tanto como no tener un stop loss, ¿sí me explico? Es volver a entrar en la misma situación. Entonces, hay que tener esa disciplina, ¿no? Y esa disciplina es como el saber seguir una dieta cuando estás siguiendo una dieta, por decir algo, ¿no? Y esos son algunos criterios que se utilizan para fijar el stop loss, pero tienes que analizar que estos criterios vayan de acuerdo a lo que estás queriendo ver en el mercado. Si no es así, realmente las posibilidades de que tu técnica acabe mal son muchas. Vamos a ir al último corte comercial, regresamos enseguida con más de este programa de Domingo de Forex. Estamos hablando en esta ocasión sobre pues saber decir suficiente cuando ya es suficiente, la importancia que tiene para la operación esto, pero vamos a un corte comercial, el último de este programa, y regresamos enseguida ya para las últimas conclusiones, que son sobre el stop loss de opinión, un concepto que te quiero presentar, y el stop loss catastrófico, que es el otro concepto que ya habíamos medio tocado antes, pero creo que falta afinarlo un poco más. Vámonos con esto, regreso yo enseguida. La diferencia entre un observador del mercado y un operador de éxito son los resultados. Si quiere aumentar sus ganancias y controlar sus pérdidas, ¿por qué no cambia? Tome acción ahora. Los 7 pasos para la exitosa negociación en el mercado de divisas. El curso con todo lo que debería saber sobre el Forex y no había encontrado. 100% en español. Cómodo, claro y fácil de entender. Aprenda a analizar el mercado y cómo sacar el mejor provecho controlando su dinero. Suscríbase hoy mismo, totalmente gratis al primer capítulo. Entre a www.7pasos.com y bienvenido al éxito. Domingo de Forex con Memo Trader y 7 Pasos. Y continuando con este programa de Domingo de Forex, hablando de saber decir cuando lo suficiente es lo suficiente, ya hablamos de algunos criterios para fijar el stop loss. Te quiero presentar un concepto que yo el otro día descubrí en el libro de Perspectivas de Pratchett. Bueno, el otro día tiene unos días, pero en fin. Pero creo que es algo debatible. Yo la verdad es que normalmente estoy muy de acuerdo con la mayoría de los criterios del señor Robert Pratchett, pero en creo que faltaría matizar un poco la opinión. Él dice, hay una parte en este libro de Perspectivas de Pratchett donde se le pregunta que dónde él coloca el stop loss, y él dice, o él responde, que él está más de acuerdo con el stop loss de opinión, y explica que el stop loss de opinión para él es el mantenerse en el mercado a menos de que realmente la evidencia que hay alrededor del mercado sea totalmente ya incongruente y te digan que debes abandonar la idea de que el movimiento que estabas tú persiguiendo eventualmente existiría.
En un mundo ideal suena muy bien esta situación, suena como la más coherente de las formas para decidir mantenerte en el mercado. Es decir, si yo veo una tendencia y de repente veo un movimiento, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que Pritchard normalmente opera movimientos de largo plazo, ¿no? Para él las referencias de gráficos semanales, de gráficos diarios, pues suelen ser los más utilizados. Eventualmente algunos gráficos de muy corto plazo para confirmar el timing de la operación, pero normalmente lo opera en plazos largos. Él dice que el stop loss de opinión es el que mejor le funciona, ¿no? Diciendo que de repente hay, y pasa mucho esto con las ondas de Elliott, que de repente tú traes, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Tú sabes que después de un movimiento impulsivo va a venir una reacción, y normalmente se da en un patrón que se le llama de 3. Si quieres saber un poquito más sobre las ondas de Elliott, tengo ahí un par de videos de acceso gratuito en la página de www.ondaselliott.com, www.ondaselliott.com, y ahí puedes estar viendo estos capítulos para que me entiendas cuando te estoy diciendo de un 3 o de un 5, cuando después de un 5 viene un 3 normalmente. Y estos 3 de repente pueden ser parte de un 3 más amplio, ¿no? De un 3 que tenga un poco más de retroceso, o de un doble 3, ¿no? Que después de una pequeña evolución favorable del precio, acaba habiendo más modelos de corrección. Y en estos casos a veces es un poco complicado el poder determinar si te sales o te quedas, porque salirte pudiera significar que por ahorrarte unos cuantos puntos en el mercado acabas perdiendo la gran oportunidad, porque por ejemplo si yo estoy operando el término de una onda 2 y sé que normalmente las ondas 3 son las más violentas, o vengo operando una onda donde la onda 1 y la onda 3 fueron, digamos, nada aparatosas, pero las probabilidades apuntan, sobre todo si estoy en un mercado apalancado, a que el movimiento de la onda 5 sea muy violento, sea muy fuerte, y estoy operando el término de esa onda 4, por decir algo, y se me hace una corrección un poquito más compleja de lo que originalmente pensaba, y me salgo hasta que se resuelve el patrón, me le estoy jugando a que cuando me dé cuenta de que ya arrancó el patrón, ya es tarde, ¿no? Ya hay un movimiento demasiado fuerte en el mercado, y pudiera yo estar líquido en ese momento, y ya una distancia demasiado peligrosa para entrar cuando me dé cuenta, ¿no? Entonces, a esto se refiere o a esto responde esta situación de lo que es el stop loss de opinión, que en principio creo que es una idea que cuando ya tienes cierta experiencia y cuando ya tienes total control sobre tu mente a la hora de estar operando y simplemente estás evaluando lo que está ocurriendo en el mercado y no a través del prisma de tus emociones, puede ser una idea rentable. Sin embargo, creo que siempre deberías de tener alguna especie de stop loss catastrófico. El stop loss catastrófico es algo a quien yo se lo oí hablar primeramente, o donde yo lo empecé a utilizar más bien primeramente fue al utilizar algunas de las reglas de entrada y de stop loss más flexibles, por cierto, de las operaciones con los pivot points y las velas japonesas acompañando a los pivot points, que fue gracias a las técnicas de este muchacho, ay, se me fue el nombre, no es Peter Bain, es el otro gurú de los pivot points, se supone que es el que primero lo originó, ahorita me viene el nombre. La idea es que, ¿cómo se llama? Ahí de repente él dice, ¿sabes qué? Aquí no puedes tú poner un stop loss porque tiene que ser un stop loss basado en los cierres de precio. Y entonces, bueno, pues a veces el esperarte, y sobre todo en Forex lo sabemos, ¿no? El esperarte el cierre de precio de una vela puede significar una distancia enorme, mucho mayor a la que originalmente teníamos previsto aceptar como congruente, ¿no? Y entonces para eso utilizábamos el concepto, o desarrollamos el concepto de los stop loss catastróficos. Donde, bueno, pues
el señor Pearson. Es el de los pivot points que te decía. Entonces, bueno, pues a través para poder utilizar la estrategia de Pearson en un mercado apalancado, a mí me parece que si no es a través de un stop loss catastrófico es lo más peligroso del mundo. ¿Qué es el stop loss catastrófico? Un stop loss a un nivel donde te digo, la cuenta sí terminará dañada si tú quieres, o sí tendrá una pérdida sensible, sí tendrá su abolladura, si me permites la comparación, pero no quedará inoperable, no te dejará fuera de la jugada esto. Entonces, el utilizar los stop loss catastróficos te ayuda a tener un poco más de flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, si te vas a animar a salirte del mercado cuando hay un cierre de precios, por ejemplo, en Forex, que pudiera ser mucho más distante por momentos, ¿no? Sobre todo en días muy agresivos, pues que tengas un punto donde el mercado automáticamente te saque antes de que sea una pérdida que te puede llevar a un gran problema en caso de que la tomes, ¿no? La idea de los stop loss catastróficos es que aunque a lo mejor sí, a veces te sacarán antes de tiempo de tu operación, estadísticamente son muy pocos esas eventualidades, y entonces la mayoría de las veces te sacarán justo antes de que dañes la cuenta, y que te permitan mantenerte en la jugada durante más tiempo. Tienes que probar con un buen histórico, con un buen backtest, donde puedes o no puedes poner los stop loss catastróficos, pero son de esas cosas, de esos conceptos que a fuerzas tienes que estar. Creo que ya con esto cerramos el tema de los stop loss. Creo que ha estado bastante amplio. Para aquellos que ya habían tomado alguna plática mía sobre stop loss, creo que les he aportado algunos nuevos elementos de evaluación. Para los que están nuevos, creo que les he podido por lo menos llenar lo suficiente de ideas la mente como para que investiguen más sobre este tema y aprendan más sobre este tema. Y bueno, pues ese era el cometido de este programa. Que tengan muy buena semana de trading. Nos vemos por aquí la próxima semana, y si gustas acompañarnos de lunes a viernes en las emisiones de Punto 9, bueno, pues qué mejor. Será un placer estarte acompañando y compartirte la información que el mercado va generando todos los días de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hora de Nueva York en Punto 9, y si no, pues nos vemos aquí en el siguiente espacio de Domingo de Forex. Gracias, pásenla bonito. Cuando termina el domingo, es momento de Forex. Domingo de Forex, con Memo Trader y 7 Pasos. Radio Forex Hispana presentó